La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Revestidos de Cristo. Pero antes de entrar en ese poderoso tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta mañana y lo deseamos hacer por siempre. Amén, que así sea. Venimos delante de ti para agradecerte todas tus bendiciones, pero especialmente por la temática de hoy, que la misma pueda ser una poderosa verdad en la vida de los que componen hoy tu iglesia, para que podamos trastornar este mundo que perece a la vida que tú les ofreces. Que la programación de hoy no sea simplemente otro programa del montón, sino un arma poderosa en tus manos para despertar las conciencias a la realidad que tú anhelas en la vida de tu pueblo. Que se pueda estremecer el mundo con la eficacia del poder de tu evangelio y que Cristo ya no sea simplemente una esperanza de gloria en el creyente, sino una realidad viviente en los que su sangre compró. Empodera a tu pueblo y que demuestren al Cristo divino ante los ojos del universo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en la epístola a los Gálatas, el capítulo 3, los versículos 24 al 29, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están revestidas de Cristo y prosiguen hacia la meta hasta reflejarlo plenamente en su medio. En el programa de hoy vamos a estar examinando las diferentes áreas que se aplican al cristiano cuando se dice que estamos revestidos de Cristo.
Aunque el contexto original que presenta Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 27 es el de la justificación por la fe, o sea, la justicia de Cristo que nos cubre, no quiere decir que no se aplique a otras áreas en la vida del cristiano. Algunas versiones bíblicas han traducido este versículo de la siguiente manera: porque todos los que han sido sumergidos en Cristo han sido revestidos con Cristo. A veces, cuando miramos un versículo traducido literalmente, logramos captar una dimensión que antes no habíamos visto cabalmente. Aquí, la imagen la podemos apreciar mucho mejor cuando la comparamos a lo que hace un teñidor de telas. El teñido es un proceso químico en el que se añade un colorante al material. Esto se hace sumergiendo la tela en el tinte, con el fin de que esta sustancia se convierta en parte de la tela y tenga un color diferente al original. El color no es algo superficial en la tela teñida, sino que permea todo el material, incluyendo su interior. De la misma manera sucede con el cristiano que es sumergido en Cristo. Este hecho transforma toda su vida. Lo podemos comprender claramente cuando Pablo usa la misma analogía en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, cuando nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí vemos claramente las dimensiones que aplican a ese estar vestido de Cristo. Representa todo lo que Cristo es y lo que demostró al humanarse y caminar sobre esta tierra vestido de humanidad. Su testimonio ante el universo es lo que podemos llegar a ser nosotros cuando somos sumergidos en Él. Esto es precisamente lo que harán los que alcancen llegar a semejante estatura, los 144,000. En todo serán como Cristo. Adoptarán sus principios, imitarán su ejemplo, aceptarán su dirección y hablarán en su nombre, hasta que lleguen a ser como Cristo es. Esto es lo que vemos en las palabras de Pablo registradas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26, donde allí se nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando juntamos estos versículos, podemos entender entonces lo que Pedro nos había dicho en su primer sermón, en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu de Cristo, el cumplimiento de la promesa del Padre. El apóstol Pedro respondió a la multitud compungida, lo que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde allí nos dice la santa palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando vemos estas palabras de Pedro a través de la analogía de Pablo, podemos comprender mejor el notición que le acababa de compartir a los judíos compungidos y a nosotros que hemos alcanzado el final de los días, con esta infección mortífera que algunos llamamos pecado. Es necesario no solo arrepentirse, sino el ser bautizados en el nombre de Jesucristo o sumergidos en Cristo. El viejo hombre debía morir y la nueva criatura que emergía de la tumba líquida debía hacerlo en Cristo o revestido de Cristo. Y esto era totalmente necesario, por lo que Pedro menciona inmediatamente después, cuando dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Cristo iba a reciprocar la fe del creyente. El pecador arrepentido había demostrado como testimonio público su fe al descender a las aguas para sepultar al viejo hombre y para ser revestido de Cristo. Ahora, en cumplimiento de la promesa del Padre, Cristo sería sumergido en el interior del creyente, en la efusión de su espíritu. Entonces, esa obra que comenzó por la justificación por la fe, donde se le adjudicó al creyente la justicia de Cristo, sería reforzada por la morada interna del Espíritu de Cristo. Ahora, por su gracia, lo elevaría a nuevas alturas como Hijo de Dios. Por lo tanto, es necesario estar en plena sintonía con el cielo. Hay que permanecer en este estado porque el enemigo de las almas, que Jehová los reprenda, intentará todo lo posible para sacarnos de ahí. Pero no podemos estar imitando a las olas del mar. Debe haber una firmeza en nuestra convicción, independientemente de las circunstancias. La sierva del Señor nos dice, los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente la sentencia, apartaos de mí. Mas si nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor Jesús dirigirá nuestra mente y dará seguridad a nuestros labios. Podremos ser fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Al recibir a Cristo, quedamos revestidos de su potencia. Cuando el Salvador habita en nosotros, su fuerza viene a ser nuestra. Su verdad es nuestro capital y ninguna injusticia se advierte en nuestra vida. Llegaremos a poder decir palabras oportunas a quienes no conocen la verdad. La presencia de Cristo en el corazón es una potencia vivificadora que fortalece todo el ser. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Consejos sobre la Salud, la página 250, el párrafo 1. Y como vimos en esta cita, no solo somos revestidos de su justicia, sino que somos revestidos también de su santo poder, para la gloria de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. El apóstol Pablo nos deja saber algo muy interesante cuando nos comparte lo expuesto en Efesios capítulo 6, versículo 11, donde dice, revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que Jehová los reprenda. Esta advertencia nos es dada para que podamos enfrentar los ataques del enemigo y podamos salir victoriosos, no sucumbiendo al pecado.
no dependiendo de nosotros mismos, sino en el conocimiento que tenemos del invisible. La sierva del Señor nos dice al respecto: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito, alabado sea su santo nombre. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 105, el párrafo 4. Aquí vemos cómo es que participa el creyente para ser revestido del cielo. Es menester meditar en las cosas del cielo, mantener las líneas de comunicación siempre abiertas mediante la oración y el estudio de la santa palabra de Dios todos los días. Pues sólo así llegaremos a un conocimiento certero del Padre y del Hijo. Sólo así podremos asemejarnos en carácter a la semejanza divina. La sierva del Señor nos sigue explicando al decir: el conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter constituye una exaltación por encima de todo lo que sea de más estima en la tierra o en el cielo. Es la educación más elevada de todas. Es la llave que abre los portales de la ciudad celestial. Es el propósito de Dios que todos los que están vestidos de Cristo posean este conocimiento. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 332, el párrafo 1. La importancia de obtener ese conocimiento es todo para que podamos ser transformados por la contemplación. Pero para esto tenemos que dedicarle tiempo a las cosas del cielo, porque en las cosas del mundo eso no se verá ni se encontrará. La sierva del Señor nos sigue educando al decir: la palabra comunión significa participación, sociedad. Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna. La luz representa la justicia, la oscuridad el error, el pecado la injusticia. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz, se han revestido de Cristo y llevan la insignia de la verdad y la obediencia. Están gobernados por los principios elevados y santos que Cristo expresó en su vida. Pero el mundo se rige por principios de deshonestidad e injusticia.
Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en Obreros Evangélicos, la página 407, el párrafo 3. Esto es lo que debemos entender. Si realmente deseamos vivir una vida victoriosa en Cristo, lo debemos comprender y poner por obra. Pero debemos experimentar lo que Pablo nos presenta en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. La sierva del Señor lo repitió en un mensaje escrito durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, que había dividido la nación y hasta el pensar de muchos en la iglesia, cuando dijo: hago un llamado a cada iglesia en nuestra tierra a examinar bien a sus propias almas. Entonces ella cita los escritos de Pablo y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dios no hace distinción entre el norte y el sur. Cualesquiera que sean tus prejuicios, tu maravillosa prudencia, no pierdas de vista este hecho, que a menos que te vistas de Cristo y su Espíritu habite en ti, eres esclavo del pecado y de Satanás. Muchos de los que dicen ser hijos de Dios son hijos del malvado y tienen todas sus pasiones, sus prejuicios, su espíritu maligno, sus rasgos de carácter poco sutiles. Pero el alma, que de hecho se transforma, no despreciará a nadie a quien Cristo haya comprado con su propia sangre. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la obra sureña, la página 13, el párrafo 2. Aquí tenemos un triste testimonio de cuando el profeso creyente elige banderizarse con un partido del mundo, liderado por el diablo. Al hacer esto, demuestra que realmente no está revestido de Cristo ni le conoce, sino que otro es su sastre y lo viste con sus vestiduras viles. Este es un asunto muy grave ante los ojos de Dios, y por tal razón la sierva del Señor nos amonesta al decir: los que se han revestido de Cristo por el bautismo, demostrando por este acto que se separan del mundo y que se han comprometido a andar en novedad de vida, no deben levantar ídolos en su corazón. Los que se regocijaron una vez en la evidencia de que sus pecados eran perdonados, que gustaron el amor del Salvador y que luego persisten en unirse con los enemigos de Cristo, rechazando la perfecta justicia que Jesús les ofrece y escogiendo los caminos que Él ha condenado, serán juzgados más severamente que los paganos que nunca tuvieron luz y que nunca conocieron a Dios ni a su ley. Mis queridos hermanos, esa poderosa admonición la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 403, el párrafo 2. Esta es una realidad que tenemos que enfrentar en el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora que estamos en el fin del tiempo, Elena nos sigue advirtiendo sabiamente cuando nos dice: estamos viviendo en el día de la expiación, cuando todos los de mente alta, todos los autosuficientes necesitan afligir sus almas ante Dios y arrepentirse de sus pecados, para que no se les pese en las balanzas y se les encuentre con carencias. ¿Quién de los que dice creer en la verdad está siendo santificado por medio de la verdad? Cristo es la verdad. Quienes se han vestido de Cristo y han participado de su amor, ternura y compasión.
Dios nos da la palabra para que a través de ella podamos ser santificados a su servicio. Esta es la voluntad de Dios concerniente a ti, escribe el apóstol, incluso tu santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. La aplicación de la palabra a nuestras almas es representada por Juan como comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y esta es la vida eterna para los hombres. Recibiendo la verdad tal como es en Jesús, nos convirtamos en participantes de la naturaleza divina. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en el manuscrito 143 del 4 de octubre de 1899 en el párrafo 5. Solo así reflejaremos al Maestro y vestiremos su lino fino. Pero para poder reflejarlo al máximo, no solo debemos orar y estudiar su santa palabra, sino que también debemos compartir con el mundo lo que Él fue capaz de hacer con nosotros, cómo nos encontró y cómo nos aceptó, perdonó, limpió, justificó y santificó, cómo nos valoró. Elena lo expone de la siguiente manera: todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo. Su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, el resultado de escudriñar las Escrituras, sus oraciones, la agonía de su alma y las palabras de Cristo a ellos dirigidas: tus pecados te son perdonados. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 95, el párrafo 3. No podemos olvidar esta lección, porque no estamos solos, ni obramos solos. Tenemos la asistencia perfecta del cielo. Elena nos sigue explicando al decir: como trabajadores junto con Dios, debemos enyugarnos con Jesucristo y vestirnos de Cristo. Cuando seamos plantados en Él, creceremos en semejanza al carácter de Cristo. Debemos ser epístolas vivientes y los hombres deben leer en nuestras vidas lo que significa ser cristiano. Debemos representar a Cristo en carácter, y el yo debe estar escondido con Cristo en Dios. Cuando esta sea nuestra experiencia, encontraremos que los ángeles de Dios cooperarán con nosotros. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la obra sureña, la página 28, el párrafo 1. Esta es nuestra meta y debe ser nuestra motivación. No perdamos el tiempo en lo que no amerita. La sierva del Señor nos dice: no tenemos tiempo para impacientarnos respecto de nosotros mismos, ni tiempo de mirar el lado oscuro. Hay almas que salvar. Debemos vivir en Cristo y Cristo en nosotros. De lo contrario, predicaremos y trabajaremos en vano. Los que son hermanos en la fe deben estar unidos, tratando de contestar la oración elevada por Cristo a su Padre. No nos impacientemos, pongamos a un lado todo celo, toda presunción, vistámonos de Cristo y andemos a la luz del sol de justicia. Alabado sea su nombre. Predique la palabra, practique la palabra, entonces se convertirán las almas.
Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en La Voz, su educación y uso correcto, en la página 336, el párrafo 2. Y mis queridos hermanos, pronto vienen los días que se repetirá lo acontecido con los primeros discípulos. Pero debemos internalizar al Maestro, al punto que se vea hasta en el exterior. Para cerrar el programa de hoy, lo haremos con una cita de la sierva del Señor que va dirigida a la iglesia en pleno. Y nos dice: me dirijo a todos los miembros de la iglesia. Abre la puerta del corazón y deja que Cristo entre en el alma. Me dirijo a cada trabajador. Ponte a Cristo. En esto radicará tu mayor triunfo. Cada ministro, cada trabajador en cualquier línea necesita vestirse de Cristo y tener la mente que habitó en Cristo. Se revela muy poca comprensión profunda de la situación y las necesidades reales de la herencia comprada por la sangre del Señor. Las almas han costado demasiado para que seamos descuidados e indiferentes con respecto a ellas. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para Suráfrica, la página 78, el párrafo 2. El Maestro quiere cubrir tu desnudez y fortalecerte en todos los aspectos de la vida cristiana. Pero mi querido hermano, necesita tu disponibilidad y presteza. Todo depende de tu elección. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.